Señor, estamos recopilando información, o en este caso, haciendo entender los teoremas de los cocientes notables. Hay dos ejemplos. Nos dice claramente el enunciado que no en todo se aplica. ¿Cuándo se aplica? Cuando hay cuadrados y cuando hay cubos perfectos. Pero van a haber tareas que tienen ahí en el libro, que hay a la séptima, a la onceava, ahí no se va a aplicar ya estos teoremas. Les tocará aplicar la división tradicional que ya han aplicado en los ejercicios de las páginas anteriores. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. El compañero Eduardo estaba haciendo decía que la diferencia se representa con el signo menos de los cuadrados perfectos dividido, decía él, ¿no? Dividido, ustedes tienen ahí la palabra dividido. Dividido significa la línea de fracción. Dividido para la suma representamos con un signo positivo de los cuadrados perfectos. ¿Cuál es el cuadrado del cuadrado? Ahora unidad, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de b cuadrado, b unidad. Entonces hay que entender el axioma para que no se haga un poco confuso. Entonces vamos a recopilar el axioma o el teorema que dice que la diferencia de sus dos cuadrados perfectos dividido para la suma de sus raíces perfectas. ¿Ves igual? ¿A qué es igual? A las raíces que son A y B, o la diferencia de sus raíces. Revisen por favor el teorema. ¿Está correcto? Sí. Y hay otro teorema que nos dice el teorema 2, que la diferencia de sus cuadrados perfectos dividido para las raíces extraídas de A cuadrado, ¿cuál es? A la unidad. De B cuadrado, B a la unidad. ¿Qué dice? Dividido para la diferencia de sus raíces extraídas. Es igual. ¿A qué cosa dice el teorema? A sus raíces extraídas o a la suma de sus raíces extraídas. Eso dice el teorema, ¿verdad? Ya. Eso es lo que vamos a aplicar hoy. Estos dos teoremas de cuadrados tenemos que dominarlos. ¿Dónde lo vamos a explicar? Con un ejercicio sencillo, como es el que está en el libro. Esto va a materia, por favor. 25x a la cuarta menos 64 y al cuadrado z a la sexta dividido, línea de fracción, dividido para sus raíces, que serían 5x al cuadrado más 8yz al cubo. Ahora, si tomamos como referencia a las reglas, ¿cuál de las dos reglas aplicaremos y por qué? Jóvenes, analicemos, ¿se aplicaría regla 1 o regla 2? Primero tenemos que identificar, porque el axioma me dice que no se aplica para todos, ¿no? ¿Qué debe aplicarse? Primero que sean cuadrados perfectos. ¿Serán cuadrados perfectos? ¿25? Sí. 5. ¿De x al cuadrado? Perdón, de x a la cuarta, x al cuadrado. ¿De 64? 8. De y al cuadrado, y a la unidad. Y de z a la 6, z al cubo, o z al tercero. ¿El 1 cuál es? Diferencia, y el otro ¿qué es? La suma de sus raíces. ¿A qué sería igual? ¿A qué regla sería? ¿A la 1 o a la 2? A la 1. Esto nos va a abreviar. ¿Qué hacemos tradicionalmente? Este sería un polinomio incompleto, ¿no? Dejar los espacios y comenzar a dividir, ¿verdad? Es algo extenso. Entonces, si a mí me aparece una división de este tipo, que sería aplicando el teorema de los cuadrados perfectos, simplemente extraería las raíces, así tal como está el ejemplo. ¿Cuáles son las raíces de 25? 5. De x a la cuarta, x al cuadrado. De 64, 8. De y al cuadrado, y a la unidad. Y de z a la sexta, z al cubo. Pero, ¿cómo dice el teorema? Va a ser negativo, va a ser la diferencia, ¿no? Va a ser menos. Y prácticamente ahí culminé con el ejercicio. Sencillo, ¿verdad? Sí, y es más rápido. Pero nosotros, como nos gusta tener destrezas y habilidades, y vemos que tenemos complicaciones con la división, porque decir, estaba revisando que tiene bastantes falencias. ¿Qué nos va a tocar hacer? Dividir, para verificar si en verdad este resultado es correcto. 25x a la cuarta, como es un polinomio incompleto, ¿cuántos espacios dejaríamos? 1, 2, 3, ¿verdad? ¿Para quién? Para x al cubo, x al cuadrado y x a la unidad. ¿Dividido para cuánto?
Ah, bueno, me falta una cantidad más, ¿no? ¿Qué cantidad me falta? Menos 64 y al cuadrado y z a la 6. Dividido para ¿cuánto? Para 5x al cuadrado más 8y z cubo, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a dividir, ¿no? La división tradicional, coger el primer término del dividendo y comparar con el primer término del divisor. Es decir, 25x a la cuarta dividido para ¿cuánto? Para 5x al cuadrado.